Muy buenas tardes, mi trabajo se titula Currículo y diseño de ambientes de aprendizaje como referentes para resignificar mi práctica docente. En el índice encontramos que el capítulo 1 corresponde al encuadre histórico y la problematización. Avancemos hacia la introducción, en donde encontramos que lo que se lleva del trabajo hasta ahora se ha dividido en 4 apartados. El primero corresponde a la teoría curricular y las reformas educativas anteriores a la nueva escuela mexicana. Cómo a partir de estas reformas se realizan demandas hacia la práctica docente. También en la justificación del estado del arte encontraremos otras miradas con diferentes objetivos en investigaciones educativas previas. El capítulo 2 son los elementos teóricos conceptuales y normativos. En el capítulo 3 se hace una revisión de la práctica docente. En el capítulo 4 se habla de la metodología, la subjetividad como una forma de comprensión de la realidad mediante la investigación narrativa. Pasemos a la parte de los antecedentes. Respecto a la teoría curricular, surge propiamente en el año de 1949 en Estados Unidos con una publicación de Ralph Tyler. Él habla de los fines de la educación desde una perspectiva estructuralista, asumiendo que la escuela es la institución que transmite a las jóvenes generaciones los saberes que la sociedad requiere. Asume una especie de orden y continuidad de la realidad social. En los años 60 se desatan ciertos movimientos que van a poner en cuestionamiento esta función de la escuela de darle continuidad y orden a la realidad social. En México no vamos a tener una excepción, sino que tenemos nuestro movimiento del 68. En la década de los 70 surge el movimiento de reconceptualización del currículum a cargo de William Pinar. Él separa en 3 los grupos de los estudiosos del currículum. El primer grupo son los tradicionalistas, representados por Tyler e Hilda Taba. A ellos lo que les interesan son las tareas de los profesores como objeto de estudio. Los empiristas conceptualistas están interesados por darle cientificidad al currículum, introduciendo cuestiones de la psicología y de las ciencias sociales. Finalmente, el grupo de los reconceptualistas estudian las experiencias internas y externas, buscan comprender cuestiones como la temporalidad, la trascendencia, la conciencia, aspectos de política que tienen relación con el currículum. Durante el gobierno de Luis Echeverría se inicia el proyecto modernizador. Se habla ya de un currículum de orientación cognitiva, escuchando nombres de teóricos como Piaget, Brunner, Ausubel. En la década de los 80 surge el movimiento de post-reconceptualización del currículum, que es una continuación del movimiento iniciado por William Pinar. Él sigue a la cabeza de este movimiento, pero ahora ya a nivel internacional lo que interesa es integrar y ampliar los discursos o textos curriculares. Se da el movimiento de internacionalización del currículum que tiene reuniones cada 3 años. Lo que va del 82 al 88, durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado, se diseñan las políticas educativas en el Programa Nacional de Educación, se vincula la educación y el desarrollo. A finales de los 80 se escucha hablar a nivel internacional de la primera propuesta de establecer un currículo por competencias. En el año de 1992, Educación Técnica, un documento de política del Banco Mundial, habla de la formación del técnico para su campo laboral desde un enfoque laboral del currículo. En 1993, con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, los planes y programas de estudio de educación primaria estuvieron sujetos a revisiones constantes, con la justificación de responder a los cambios sociales, culturales y científicos del ambiente internacional. Aquí el currículum ya obedece a una teoría constructivista. En 1995, el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la Educación Básica implementa una revisión de los programas de estudio de los 6 grados de primaria. Es en el año 2000 cuando los programas de estudio de español de primaria se preocupan por propiciar el desarrollo de la competencia comunicativa de los niños. Se sustituyeron los programas de español vigentes desde 1993, conservando su fundamento constructivista. En el año 2006 se introduce la propuesta didáctica y cambia a sociocultural. Se inicia la RIEP en preescolar. La RIEP se inicia en primaria en el año 2009
y plantea las prácticas sociales del lenguaje como estrategias de interacción en la producción o interpretación de los textos tanto orales como escritos. Se propuso una reorganización del trabajo en el aula, privilegiando la interacción y el aprendizaje colaborativo a partir del trabajo por proyectos. Es en 2011 cuando se integran las competencias para la vida, el perfil de egreso, los estándares curriculares y los aprendizajes esperados como trayecto formativo de los alumnos. En el 2017 se adopta el enfoque socioconstructivista y también se culmina la serie de currículos orientados al desarrollo de las competencias para la vida, iniciada desde 1996. Se introducen los campos de formación académica, ámbitos de autonomía curricular y las áreas de desarrollo personal y social. Con este rápido panorama de los cambios que se dieron a partir de las distintas reformas, se asume en la actualidad que los ambientes de aprendizaje de educación básica se guían por el enfoque socioconstructivista, sin considerar que para que esto ocurra hay que tomar en cuenta la interpretación personal que cada docente ha hecho de la introducción de estos cambios teóricos conceptuales, cómo está conceptualizando el aprendizaje significativo, el trabajo por proyectos, el trabajo colaborativo. El resultado ha sido que el perfil de egreso del alumno suele ir decayendo en cada nivel posterior del trayecto educativo. Y a decir de varios autores, esto se debe a la pérdida de la dimensión intelectual del docente y la autonomía profesional. El docente es considerado como un simple receptor o sujeto de investigación educativa. La docencia se ha considerado como una semiprofesión, de tal manera que las actualizaciones docentes suelen responder a la inmediatez de situaciones emergentes. Si hay nuevos planes y programas, si hay nuevos libros, si hay nuevos enfoques, lo que interesa pues es que se adopte el nuevo discurso, los nuevos conceptos, sin ahondar mucho en la comprensión teórica. Vamos a avanzar con esta mirada hacia la justificación como resultado del arte. Se revisaron varios trabajos. Uno de ellos es del año 2016, una investigación cualitativa de Irma Maldonado Rosas, mediante un grupo focal conformado por 6 docentes del estado de Puebla. Se concluye que los profesores se apropian de las reformas desde su propia perspectiva y la afrontan empleando los saberes derivados de su preparación inicial, de su experiencia y de lo que toman de la cultura escolar. La diferencia con mi trabajo consiste en que daré cuenta de mi propia práctica docente, culminando con una propuesta de autogestión de mi profesionalización. Otro de los trabajos corresponde a Alejandro Cruzata. Es una propuesta de investigación del año 2019, donde se habla de la formación de futuros docentes como investigadores competentes en el ámbito de las ciencias de la educación, que logren transformar su práctica desde una actitud científica. A diferencia de dicho trabajo, mi propuesta apunta a la autogestión profesionalizante en una docencia con experiencia laboral de 24 años frente a grupo, coincidiendo en la importancia de la formación para la investigación educativa. En mis preguntas de investigación, la central es: ¿qué saberes y experiencias requiero integrar para desarrollar las competencias docentes necesarias para el diseño de ambientes que promuevan el aprendizaje significativo de mis alumnos y mejorar mi práctica docente? Las preguntas secundarias son: ¿cómo pasar del uso instrumental de la teoría a la articulación de la misma en la generación de nuevos conocimientos acerca del aprendizaje y la enseñanza derivados de mi práctica frente a grupo? ¿Qué herramientas conceptuales requiero para adecuar el currículo oficial al contexto de mis alumnos? ¿Qué estrategias permiten el desarrollo de un pensamiento complejo para abordar los contenidos escolares? ¿Es posible implementar una práctica profesionalizante al integrar la reflexión de mi actuar docente como una actitud permanente? En cuanto al objetivo general, me interesa comprender cómo puedo desarrollar mis habilidades docentes para lograr una interacción crítica y reflexiva con el currículum, que mejore el ejercicio de mi práctica docente, aportándome la competencia para diseñar y promover los ambientes de aprendizaje que mis alumnos requieren.
Los objetivos particulares corresponden a integrar en mi práctica docente los aspectos teóricos que facilitan la comprensión crítica y reflexiva del currículo oficial, así como la interacción ideológica y propositiva con este, para generar diseños curriculares que atiendan a la diversidad y al contexto específico de los alumnos a mi cargo. Diseñar estrategias para el desarrollo de un pensamiento complejo que guíe el diseño de ambientes de aprendizaje para potenciar este tipo de pensamiento en los alumnos. Implementar un programa profesionalizante que me provea de las herramientas teórico-conceptuales y metodológicas que la práctica docente reflexiva requiere para generar conocimiento desde el ejercicio de la misma. En el capítulo 2, que corresponde a la delimitación teórica y normativa, vamos a avanzar con el marco teórico. El currículo por competencias. La formación basada en competencias se fundamenta en el aprendizaje significativo con una orientación humanista. De acuerdo con Tobón, aporta 7 rasgos característicos de los modelos basados en competencias. El primero es que este tipo de currículos integra la teoría con la práctica en las diversas actividades, que promueve la continuidad entre todos los niveles educativos, que promueve los aspectos, los procesos laborales y de convivencia, fomenta la construcción del aprendizaje autónomo, orienta la formación y el afianzamiento del proyecto ético de vida, busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal y del desarrollo socioeconómico, y que se fundamenta en la organización curricular en proyectos y problemas. En cuanto al fundamento normativo, encontramos en los fundamentos de plan y de educación primaria que puede leerse que partiendo del enfoque humanista de nuestro artículo 3, se plantea la finalidad educativa de contribuir al desarrollo de las facultades y potencial de todas las personas. Alude a el ámbito de lo cognitivo, de lo físico, afectivo, social y suma las habilidades, los conocimientos, actitudes y valores que se requieren para lograr el pleno potencial, es decir, las competencias para la vida. En el enfoque constructivista hay que comentar que la labor escolar y por lo tanto del trabajo docente es armar espacios que permitan que un estudiante, a partir de su acercamiento a objetos cognitivos, vaya construyendo su propio andamiaje de información. En cuanto a la visión constructivista del aprendizaje, se asume que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. El sujeto interactúa con el ambiente a partir de las disposiciones internas que ya posee, es decir, de los esquemas que previamente ha construido. En el capítulo 3 se habla de la práctica docente, asumiendo la pregunta: ¿el docente cómo se considera? ¿Un técnico o un profesionista? El estilo o la forma de ejercer la docencia tiene que ver con los aspectos de la vida humana que van conformando el actuar docente, aspectos como los valores personales, sociales e instruccionales, sus prácticas, su ideal de formar un determinado tipo de personas y hasta el propio modelo de sociedad que él asume. La práctica docente, entonces, no consiste en la simple ejecución técnica de un plan previamente concebido. La mediación entre el proyecto político educativo y sus destinatarios está influida por significados, percepciones e intenciones. Al final, es el propio docente quien articula los procesos de aprendizaje a partir de su formación, su experiencia y el conocimiento que este trayecto profesional le ha conferido. En el capítulo 4 hablemos de la comprensión de las acciones humanas, iniciando con el diagnóstico. Con base a la idea de que la planeación y la evaluación son procesos importantes y complementarios en la práctica docente, se implementó la revisión de planeaciones didácticas realizadas durante los ciclos escolares del 2015 al 2019 con los grados primero, segundo, cuarto y quinto, develando las tensiones que durante su elaboración e implementación permiten evidenciar los procesos adoptados por la propia experiencia vital. Y se hace necesario realizar una breve semblanza del trayecto formativo y experiencial en el diseño de las planeaciones didácticas y su percepción en la relación con el currículo. La metodología de estudio. Se adopta la narrativa como un medio para conocer,
para dar cuenta de los problemas epistemológicos surgidos a lo largo de un trayecto de formación y experiencia docente. La perspectiva es interpretativa del fenómeno educativo, resignificando el relato personal, buscando la construcción social en la subjetividad, siguiendo en la narrativa las huellas de un trayecto, tanto formativo como experiencial, las desviaciones a las que alude Brunner, aspectos que contribuyan a comprender en qué forma he ido integrando las prácticas del ejercicio docente, la lectura que he realizado del currículo oficial, cómo se justifica la persistencia frente a los resultados, las expectativas y exigencias de agentes evaluadores como autoridades, padres de familia, la sociedad y hasta mi propia autoevaluación. Con esto se cierra el trabajo, solo resta mostrar las referencias y agradecer a cada uno de los docentes que han acompañado mi trayecto desde el inicio de la maestría en educación básica en esta unidad UPN.